Bueno, ya empezamos a conversar. En realidad va a ser como una conversa no abierta, ¿no? Porque no hay micrófono. Muchas de esas películas tienen ciertos elementos que creo que resaltan este dramatismo de la sangre o la muerte, ¿no? El erotismo siempre está presente. Siempre. Igual hay pequeñas escenas que siento me han recordado otras películas. Otra cosa en la que innova Fulci es que es una película que sucede en la mayor parte de día. Entonces es en un ambiente tropical. Entonces no es el típico lugar que esperaría del zombie norteamericano. Me parece interesante que se inserte la figura del científico. Y de hecho en la película, otra referencia, la isla del Dr. Moreau. Exacto. Esa escena de la astilla en el ojo es una metáfora. Porque Fulci es un director que te agrede visualmente. Una innovación más que no la había visto antes es que sale mucho esta cámara en primera persona del zombie. La escena final, vamos a dar muchos spoilers, amigos. Así que si no han visto la película, pues bueno. Bienvenidos al ciclo, la primera película del ciclo de Linterna Mágica. De hecho estamos muy contentos porque esta película es una película de culto, una película que ha influenciado a muchos directores. De hecho Tarantino, Eli Roth han declarado que son súper fans de este cineasta. Ha marcado un montón de cosas. Un poco para contar la historia de esta pela. Esa película se llamó originalmente Zombie 2 en Italia porque no hay un Zombie 1, lo cual es una cosa un poco extraña. Lo que pasa es que Dawn of the Dead de la de Romero, Dario Argento hizo un montaje especial de la película solamente para Europa y le llamó Zombie. Entonces el productor, que es Hugo Tucci y Fabrizio Angeli, que luego sería el productor que trabajaría con Fulci toda su vida, dijeron vamos a colgarnos del éxito de Zombie 1, que es la de Romero con Argento, y luego sacaron esa película Zombie 2. Esa película un poco para entender cómo está estructurada, que es lo que pasa con el cine de Fulci en general. La estructura se llama set by piece, o sea, son escenas que se pueden entender casi de manera separada como videoclips, como una especie de concierto muy violento, donde la música de Fritzi, que es el compositor de esta banda sonora, une temáticamente todas las escenas, lo cual es interesante porque luego hace que podamos disfrutar los clips de esa escena casi por separado, como si fueran cortometrajes. Esta película fue filmada en varios países. Fue filmada en Italia en algunas partes, pero en su mayoría en Nueva York. Tiene escenas en Santo Domingo y tiene escenas en la Isla Mujeres en México. Hay una escena que van a ver que fue grabada bajo el agua en Islas Mujeres en México, que implicó un animal sedado para... Bueno, ya van a ver más o menos la escena. Y una de las cosas interesantes de esta película es que es parte de la serie de Video Nasties. En Inglaterra prohibieron esta película en los 80. Hubo un comité censor que hizo una lista de películas prohibidas por su alto contenido violento. Evidentemente eso le jugó completamente en contra porque la gente empezó a buscar las películas que estaban en esta lista de video nazis porque ahora son de culto. Entonces esta película se estrenó en Inglaterra con el nombre de... no me acuerdo. Pero Zombie Flesh Eaters. Y se le recortó 1 minuto 46 de película porque era considerado demasiada violencia. Entonces hay una versión que se vio en esa época en Inglaterra con casi 2 minutos. Ya van a imaginar qué escenas son las que han cortado. Lo bonito de Fulci es que es un director que no voltea la mirada hacia la atrocidad y siempre va a mirar de frente. Y eso, van a ver cosas interesantes del maquillaje. Recuerden que esta película es una especie de deudora de Dawn of the Dead, pero cuando el director de efectos especiales se le recomienda seguir la estética de Dawn of the Dead con estos zombies más azulosos, un poco más como que este color más morado. Él dice, yo no quiero hacer eso, quiero tomar arcilla real, dejar que se cuartee en el rostro de los actores y luego poner insectos reales, gusanos, en la cara de los actores. Entonces todo es hecho a la antigua. Y los actores sufrieron un montón, para maquillarlos eran horas de horas. Se quejaron muchos actores del maquillaje porque era básicamente le ponían barro en la cara a los actores. Porque él quería representar esos zombies que eran diferentes a los de Romero, que no eran cadáveres, sino eran zombies muy antiguos. En la película vamos a ver zombies
que supuestamente han muerto hace muchos años, entonces quería lograr esta sensación de como si fueran vasijas de barro cuarteadas, o sea, era una propuesta. Entonces, bueno, eso es como una de las películas representativas del Eurozombie, que es un género que empieza con esta película y después, obviamente, siguieron. Pero esta película es importante. Proyección. Bueno, ya empezamos a conversar. En realidad va a ser como una conversa no abierta, ¿no? Porque no hay micrófono ya. Bueno, gracias por compartir esta experiencia tan intensa. Gracias, Leslie, por estar acá. De hecho, es un momento especial para tres tipos porque empezamos a ver ese tipo de películas y es un hecho muy especial empezar con este peliculón que arranca toda esta fiebre del Eurozombie, que es un género casi por sí mismo. Ya antes de la película había comentado un poco algunos datos de la producción, que en realidad está Fabrizio De Angelis, que es el productor de la película, que cuando se hace este montaje previo de Dawn of the Dead de Romero, que lo hace Argento, se estrena como Zombie y luego Fulci lo estrena como Zombie 2, que fue como conocida originalmente esta película. Y luego Fabrizio De Angelis con Ugo Tucci empieza como el romance de Angelis con Fulci, que son como una dupla perfecta, porque ellos harían luego varias películas juntos. Los que no habían tenido un acercamiento al cine de Fulci ya habrán visto que es como muy directo, las escenas se cortan a la mitad, parece que no hay un flujo continuo y rompe muchas cosas, ¿no? Yo quisiera saber las impresiones de Leslie después de... ¿Ya habías visto la película? No, ¿Y qué te pareció? Me pareció interesante, entiendo que es del 79. 79. De los 80, tiene como esa esencia de esa época, ¿no? Exacto. De hecho, muchas de esas películas tienen ciertos elementos que creo que resaltan este dramatismo de la sangre o la muerte, ¿no? El erotismo siempre estaba presente. Siempre. ¿Y qué más? Igual siento que es como de estas primeras películas que reimaginan Exacto. la figura del zombie, ¿no? Exacto. A partir, bueno, teniendo en cuenta que se considera como esta especie de secuela, ¿no? Exacto. Porque como comentábamos también antes de la película, Sacchetti, que es el guionista de la película, le proponen hacer este guión. Curiosamente, él lo registra con el nombre de la esposa, porque por temas contractuales no podía registrarlo él, porque así. Entonces, el guión oficialmente está con el nombre de la esposa, Liana algo, y luego empieza pues este viaje extraño, que es un tema de producción. Se grabó en Italia, en algunas partes, en Nueva York, evidentemente. Una parte curiosa es que la escena final, vamos a dar muchos spoilers, amigos, que están viendo el video. Así que si no han visto la película, pues bueno, mírenla antes de ver el video. La parte final de los zombies, cuando caminan por el puente de Manhattan, no habían conseguido una licencia para hacer esa escena. Entonces, básicamente, llegó un auto, una furgoneta llena de italianos maquillados como zombies, se cuadraron a las afueras del puente y los lanzaron sin ningún permiso, ninguna licencia, ningún trámite previo. Fulci era muy punk en este aspecto. Él lanzaba y él tenía cierta, no voy a decir, tenía problemas con el personaje de la chica de pelo corto. No le caía muy bien porque era muy diva. Entonces, en las películas de Fulci, las actrices que eran muy divas siempre las hacía hacer escenas brutales, un poco en venganza, ¿no? Fulci era un director que tenía muchos... Esa referencia en la que se convierte en zombie al final. Exacto, okay. Exacto. Le caía muy mal, porque Fulci no iba con ese rol de diva. Entonces inventaba escenas a veces sobre la marcha para incomodar a ese tipo de actrices y para molestarlas. Hay otras películas en las que hace cosas peores. Fulci era un personaje bastante polémico, ¿no? Incluso con niños. Cuando hay niños en sus películas, hay muchos mitos alrededor de cómo era Fulci, que tenía como un cariño muy italiano, muy físico y muy pero en el fondo era un tipo, no sé si bueno, pero era un tipo, digamos, carismático a su manera. Fulci es un director emblemático del cine italiano. De hecho, hay una banda que se llama Fulci, que hace una música como medio grindcore, ¿no? Medio así fuerte. Los que vieron las primeras escenas de la película, los policías que estaban en el bote eran policías reales en su día de licencia. O sea,
hacía todo como muy a la italiana. No es que pidiera mucho permiso. Fulci tuvo muchos problemas en Estados Unidos, en otras películas también, porque dejaba las casas hechas un desastre. Se iba al rodaje y de pronto la casa quedaba destrozada, con demandas a la productora, porque a él no le interesaba. Él quería hacer cine. Y era un tipo que durante su filmografía tiene muchos géneros. Tiene incluso cine erótico. Emanuel, incluso Fulci hizo algunas películas de Emanuel, que es una de las clásicas del cine erótico. Hizo western, hizo fantástico, hizo muchas cosas. Él no se consideraba un autor como pueden ser ahora los directores. Esta fue su primera película zombie. De zombies sí, porque antes había hecho una que en italiano se llamaba Non si sevizza un paperino, que es no se tortura un patito, es el nombre en español, que es una de los giallo, de los noir más salvajes que puedes ver. Es una belleza de película y por eso es que De Angelis lo llama para hacer esta película, porque sabe que es un director brutal y no se iba con bailes. O sea, Fulci decía, ¿qué quieres que haga? Ok, yo lo voy a hacer a la manera más brutal posible. Era un tipo que era muy consciente, era un artesano del cine. Él decía, yo no soy un artista, yo soy un artesano. Tú me tienes que decir qué cosa hacer y yo lo voy a hacer. ¿Qué escenas te quedaron grabadas de la película? ¿Por qué pasa eso? A mí me pasó eso. Después de ver la película, hubieron escenas que dices, ya, o sea, no se van a ir de mi cabeza fácilmente. Me gustó mucho la resurrección, digamos, del zombie que vemos en la portada. El de los gusanos. Exacto, el de claro. los gusanos en el ojo, creo, Claro. ¿no? Me pareció interesante. Igual hay pequeñas escenas que siento me han recordado otras películas. Claro. Por ejemplo, desde el inicio, no sé si recuerdan cuando mencionan, ¿no? Como que no puedes ir a esta isla porque hay muchas supersticiones y se santifican, ¿no? Claro. Entonces me acordé, bueno, yo soy súper fanática de Drácula, entonces vi como esa escena tipo de Jonathan Harker yéndose hacia el lugar y las personas como advirtiéndolo, ¿no? Como que vas a encontrar cosas raras, mejor no vayas. Oye, ¿no? tienes razón, nunca me lo había Sí, leído sí. de esa manera, pero es verdad. Esa es una Las de las escenas, hay como varias que No es te como, golpean. claro, no es como sorprendente, pero Exacto. me hizo acordar ciertas cosas. Pero ¿no? qué bacán Tengo esa otras, relación. Tengo ¿Sí? otras, sí, sí, sí. ¿Cuál? Por ejemplo, bueno, la parte final me hizo acordar incluso a La Cosa, no sé si se recuerdan esa película. Oh, de wow, Carpenter. The Blob. Claro, porque es todo este grupo contra las criaturas Claro. y termina, bueno, no incendiándose, creo que sí, pero explota la casa, ¿no? Claro, Entonces me hizo claro. acordar mucho a eso también. Ah, qué interesante, es verdad. De hecho, tuvo muchas, o sea, si vemos la película, los símbolos que nos plantea, la iglesia quemándose al final. Sí. Hay muchos elementos justamente católicos que también... Exacto. Por ejemplo, esta escena que creo que esta sí es mi favorita. A mí me gustan mucho los vampiros. ¿Y se acuerdan de esa escena cuando atacan directamente a la chica Claro, en el la cuello? yugular. De frente, ¿no? Y Claro. creo que es muy vampírico. Es verdad. Y el otro tipo lo mata con la cruz que encuentra ahí en la cabeza. Yo No se lo pensé clava, que no iban a ver mucho esa escena, pero sí, Sí. a mí me golpeó un montón. Y luego, de repente, se van a refugiar al hospital, que es una iglesia. Claro. ¿no? Entonces, me parece interesante Claro. encontrar cómo eso simboliza. Otra cosa en la que innova Fulci es que es una película que sucede en la mayor parte de día. Entonces, y en un ambiente tropical. Sí, Entonces, es no es el muy típico raro. lugar que esperarías del zombie norteamericano, donde el espacio se va reduciendo. Aquí también pasa, pero hay como un recorrido por toda la isla, que están encerrados en un lugar, un espacio abierto. En la versión inglesa se recortó casi 2 minutos de la escena de la astilla en el ojo, que es una de las clásicas. De hecho, cuando se habla del cine de Fulci, esa escena de la astilla en el ojo es una metáfora, porque Fulci es un director que te agrede visualmente. Entonces, esta escena de ella con la astilla que se acerca al ojo, con este enfoque que va cambiando, es como representa todo el cine de Fulci. Fulci no te pide permiso para mostrarte esa brutalidad. Y hay mucha gente que estudia a Fulci que dice esta escena es emblemática porque resume toda la filosofía cinematográfica de este director, donde él no te va a decir, la cámara se queda viendo todo lo que ocurre. Entonces, esa, bueno, la escena del tiburón es, o sea, es una locura. Esa escena es una locura porque tú no esperas un zombie debajo del agua, perdón por los spoilers otra vez, no esperas un zombie debajo del agua, pero tiene todo el sentido del mundo cuando lo ves y dices, claro. O sea, yo vi a Héctor que decía como que, claro, por supuesto. Porque no son seres que respiran, entonces están ocultos en esta oscuridad debajo del agua, y esta lucha con el tiburón también fue muy polémica porque se dice que sedaron al animal para hacer esta escena, evidentemente.
Cortaron la de la astilla y cortaron la del canibalismo a la esposa del doctor, que es una portada de Cannibal Corpse, o sea, es un banquete de zombies, exactamente. Y de hecho hay portadas de death metal que son como, tú ves una portada, es esta escena como gloriosa en todo el sentido más brutal del término. Otra de las cosas que hace Fulci en esta pela es poner cadáveres de diferentes épocas. No es que todos han resucitado en el mismo momento, sino que en el cementerio ves que los conquistadores se levantan y esta es una propuesta distinta porque son muertos de hace 400 años. Entonces el maquillaje que también comentábamos antes de la película, lo que hace el director de efectos especiales, a él le proponen, como esta película es como una deudora de Dawn of the Dead, le dicen, mira, puedes hacer las cosas similares a lo que hizo Romero, estos muertos en su primer estado de descomposición, moraditos, azulitos, y el director de efectos especiales dice, no, yo quiero hacer muertos muy antiguos. Entonces quiero trabajar con arcilla real, empastarles la cara a los actores, dejar que suden para que se cuartee la arcilla y de pronto hacer estos muertos muy antiguos y usar bichos reales. Y esta es la escena clásica del conquistador que se levanta con los que existen. Que es como, obviamente no se va a ver, pero ya después les cuento bien. Y es como la escena emblemática que está en las portadas, ¿no? Y que todo este rollo, conquistadores zombies. Claro, hay cosas muy de la época. ¿Qué te pareció el soundtrack? Siento que cuando vi el tráiler, porque me busqué el tráiler, me llamó la atención, ¿no? No he prestado mucha atención como que en ciertos momentos, pero sí siento que el sonido sí es un factor importante, ¿no? Incluso con el cambio de escena. Exacto, porque el sonido al final es lo que ata toda la película. Como habrán visto, seguramente habrán percibido que hay escenas como que cortan muy rápido, ¿no? No es que son básicamente, parecen filmadas en diferentes atmósferas y te las cortan muy rápido. Entonces lo que une todas las escenas es precisamente el soundtrack de Fabio Frizzi. Fabio Frizzi es como también el que hace el soundtrack. Los que han visto Suspiria de Argento, ya. El tecladista de este soundtrack es el tecladista de Goblin, que es el que hace la música de Suspiria. Y usa este teclado con este grano muy como que muy duro y muy raro. Luego Frizzi hizo muchos tours tocando la música de esta película, que se llamó un evento que se llamó Frizzi to Fulci, y la gente obviamente era un concierto, o sea, empieza la música tocando, imagínate esta escena, ¿no? Tocando Frizzi, el compositor original, con toda la orquesta, con los instrumentos originales y la película atrás pasando, o sea, es una locura, y la gente hypea mucho con esta película. Hasta ahora Frizzi hace conciertos de toda la filmografía de Fulci. La escena final es una escena interesante, porque marca el típico pesimismo de Fulci. Fulci era un director muy pesimista. La historia no es que acabe muy bien, que digamos. Sí, muy desesperanzadora, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos estos dos protagonistas, ¿no? Que quedan, digamos, de alguna forma seguros, ¿no? Están buscando salirse de la isla, pero de repente, ¿no? La radio la encienden y se dan cuenta que pues, es el apocalipsis en toda la ciudad. Exacto, es un plot no van a twist. estar seguros. O sea, eso ya fue. Esa película acaba muy mal. Si recuerdan al inicio de la película, cuando el director del periódico contrata al periodista para hacer la investigación en la isla, el director del periódico es Fulci. Él hacía los cameos a la Stan Lee. Entonces a él le gustaba salir en sus películas, pero él hablaba en italiano. Hay muchos actores, en esta película específicamente no, pero había muchas películas de Fulci en la que el actor en italiano que no hablaba inglés tenía una línea y no sabía qué cosa iba a decir el italiano, y de pronto solamente ellos recitaban su parlamento y no se entendían porque sencillamente sabía qué tenían que decir, y Fulci llamaba a gente que es la hermana de Mia Farrow, la protagonista de la película, es la hermana de Mia Farrow. Es como uno de los pocos cruces entre el spaghetti, que es el cine italiano, el terror italiano, y el terror norteamericano. Otro cruce, salud. Otro cruce importante es, bueno, vamos a ver la próxima semana Fenómena, que es una pela de Argento con Jennifer Connelly, también, que es una actriz que no es usual en las películas de Argento. Y Fulci marca con esta película esta incursión al cine norteamericano,
¿qué diferencias encontraste entre esta película y los zombies norteamericanos clásicos? Es una pregunta interesante. No estoy segura si encontré diferencias. Ajá. Tampoco es que haya visto mucho cine Ok, italiano. ok. No sé si nos puedes contar qué sea. Por ejemplo, ¿no? El método de contagio, aquí es vudú. Ah, bueno, eso es. Es como el zombie clásico de yo anduve con un zombie, de White Zombie, que es el zombie original, es el zombie vudú. Y luego Romero, toda esta mancha. Exacto, exactamente. Empieza a hablar del zombie por contagio, que es también como una... Esta película tiene como lo mejor de los dos mundos, es como un vudú. Además hay un discurso interesante porque hay una visión desde lo occidental que representa, el doctor representa la medicina occidental, que no cree, se niega a creer que el vudú existe. Entonces es la medicina occidental en negación completa a estos fenómenos sobrenaturales. Y eso es muy interesante. Y queda hasta al final, ¿no? Exacto, él se cierra en que exacto. No él es súper necio porque en mi cabeza occidental no puede existir que algo vudú pueda resucitar cadáveres. No puede haber. Y nunca entra en su sistema de pensamiento. Él siempre está en negación. Me parece interesante que se inserte la figura del científico. Y de hecho en la película, otra referencia, la isla del Dr. Moreau. Exacto. No sé si la han visto o la han leído. Exacto. Es un libro, leanlo, es muy chévere. Y justamente no habla de este doctor que se refugia en una isla recóndita para hacer sus experimentos. Aquí experimenta con humanos, animales y humanos. Es un gran spoiler, pero es muy chévere, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues a estos humanos monstruosos, muy enfermos, ¿no? Porque en realidad son personas enfermas en primer estado, ¿no? Claro. Y él va registrando y haciendo su investigación, ¿no? Y justamente es verdad. Entiendo que ahí también hay una figura interesante, ¿no? Del científico frente al fenómeno, bueno, zombie. Es verdad, es verdad. Yo quiero hacer una pregunta a un amigo que está aquí en la sala y que me comentó, yo no sabía, no tenía la percepción, pero él estudia el cuerpo y voy a repetir lo que digas para que esté en el micrófono. Pero, ¿cuánto le debe Thriller a esta película? ¿Por qué? Un montón, ¿por qué? Esta película sale antes de los 80s, Thriller es un video que se publicó en el 83, pero la música se puso a producir desde el inicio de los 80. En el 82 empiezan a pensar en cómo lo van a presentar, porque este disco tiene que ser el disco cartel de Michael. Ok. Entonces es el segundo disco de Michael, claro, pero el que lo va a lanzar. Tenía que lanzarlo junto con un video que rompa además los esquemas de los videos hasta ese entonces. No tenían un sentido narrativo. Thriller va a ser el primer video que narra una historia. Ok. Solamente para repetir y para que se escuche en el micrófono, lo que dice César Chirinos es que cuando lanzan este disco, que es un disco pues emblemático del pop, tenían que conseguir que hubiera un video narrativo, que no solamente fueran imágenes que vendieran al artista, sino como una narración. ¿Y cómo dirías tú que los zombies de Thriller se influyen o cogen referencias de los zombies de Fulci? Al director del video, Joe Landis, le gustaba ver películas de terror. Y esta película fue muy sonada. Además, revienta en Nueva York. Claro. Ah, claro, porque es Nueva York y Landis era, como tú dices, yo no sabía eso, que Landis era un gran fan de las pelas de terror. Y de ahí toma Y toma muchas imágenes de la película que aparecen en el video. Por ejemplo, en la parte cuando están en la iglesia, lanzan a Molotov y los incendiados se cae el brazo. Y aparece un zombie que va a comenzar a matar. Hay una escena en donde se le cae el brazo a un zombie, es verdad. Cuando están rodeados, los zombies están mirando uno a uno. Hay uno que abre la boca y sale un botón de sangre. Claro. En la película existe una figura también casi al principio. Claro, hay una escena, lo que decías, hay una escena en la que un zombie, tanto en Thriller como en Fulci, bota como un escupitajo, un pocotón de sangre. Y... Ah, sí. Eso. Incluso hay un plano. Espérate, le voy a pasar el micrófono así. Perdón. Y eso. Pues no digo nada. Ya, y hay un plano también que es abierto de la calle, que está en perspectiva, y se ve a los zombies que están yendo hacia el pueblo. Esa toma es copia también en el videoclip de Michael. Y
el momento donde rompen la casa, la toman de los pelos a la chica, o sea, todas son, ¿cómo se dice cuando llaman hacia algo? Referencias a la película, a esta película. Es esta película de donde toma Landis todo su molde. Qué bacán. O sea, no lo había mapeado hasta que me lo comentaste hace unos días. Claro, o sea, obviamente, claro. Y no me había, y recién ahora que he empezado a verlo con esos ojos, empezando a encontrar referencias, he encontrado un montón de referencias. Pero un montón. Hay muchos planos que se repiten muchísimo. Qué increíble. No tenía idea de lo de Thriller. El despertar de los ojos. Sí, y creo que también la mano, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Cuando salen, la close-up así de la manito Cuando saliendo están de la saliendo tierra. donde están las lápidas. Exacto. Todo, sí. Todas las referencias. Interesante. De hecho, a veces no mapeamos hasta que una de las cosas bonitas de conversar después de una película es mapear todas las cosas, todas las secuelas. También comentábamos antes de la pela en un momentito los dos directores que le hacen referencia, homenaje a esta película, que son Tarantino y Eli Roth, que son como súper fans de esta pela. Tampoco lo vimos, pero hay una introducción de Guillermo del Toro cuando empieza el Blu-ray, donde él dice vamos a ver una película realmente mágica y como una de las joyas del cine zombie. Del Toro también es otro de los grandes fans de esta película, pero a veces no lo tenemos mapeado, ¿no? Estas películas quedan cada vez más atrás y no reconocemos la importancia de este cine. Es una locura. Fulci es... El tiro final es la portada de Walking Dead, con la ciudad al costado y la metida de la Otra referencia. No me había dado cuenta de eso. Es verdad, es la portada de Walking Dead. Bueno, una más para la trivia. Qué locura, es que yo siento que si empezamos a ver la película y a ver toda la historia del cine zombie, vamos a encontrar muchas referencias. Porque esta película es tan importante como Night of the Living Dead, solo que no es tan conocida como Night of the Living Dead, porque es parte de otro circuito, del circuito europeo. Qué locura. Así que bueno, no, solamente eso. ¿Algo más que alguien quiera comentar acerca Quizá de sus impresiones? Una innovación más que no la había visto antes es que sale mucho esta cámara en primera persona del zombie, ¿no? Que no lo hemos visto en otras películas, hasta donde recuerdo. Es cierto. Creo que es algo interesante también. Una de las cosas interesantes de Fulci es esa. Muy pequeñas, pero Ajá. repetidas veces. Ajá. Hay un poco, el cine italiano, el terror italiano, tiene esa particularidad, tanto en literatura como en cine, que les es muy fácil ponerse en el lugar del monstruo, ¿no? Como esas subjetivas. Hay una escena, si ven la película en algún momento de sus vidas, amigos que están viendo el video, que me parece mágica, cuando la Tierra se desprende de la luna de la cámara, que es básicamente tú estás despertando como si fueras un zombie. Porque está la típica subjetiva detrás de los arbustos, detrás de las palmeras que te está viendo, con este sonido como medio punzante que ya se ha visto antes. Pero esta escena, cuando la cámara de pronto se levanta y la Tierra cae de la lente, es una cosa mágica, me parece fantástico. Hay otra escena interesante, ahora que lo mencionas, me parece bonito, porque la escena del zombie, del zombie de los gusanos, se le conoce así, con el worm zombie, el tipo que tenía los gusanos en el ojo. Cuando está acechando a esta chica, el tipo despierta y está esta chica mirando como presa del miedo, la cámara sube y la mira así. Sí, y se hace súper chiquitita. Exacto, ¿no? y de pronto tú dices, yo soy el zombie en este momento, o sea, yo soy el monstruo, no estoy contando un cine de zombies desde el punto de vista de la víctima, sino es un cine de perspectiva múltiple, porque tú te identificas con los personajes, pero al mismo tiempo se da el lujo de ponerte en la cabeza o en la mirada del zombie, que es otra cosa que tampoco se hace mucho, ¿no? El zombie es una fuerza como, es este monstruo hecho de varios monstruos, como esta multitud que te acecha, te quiere matar, pero nunca había, y qué interesante que menciones esto, porque me había golpeado, pero nunca lo había verbalizado de esa manera. Qué bacán, qué bacán. Hay una escena donde me da la impresión de que incluso me hizo pensar, antes no pensé eso, pero ahora sí que eso me tiene deseado. Cuando le está viendo bañarse, la mano va justo sobre ella, ¿no? Sí. Los deditos así. Digo, ¿será? ¿Se está diciendo que también No, está deseando? quizás son zombies que no han perdido totalmente su humanidad. Claro. ¿no?
es un tema importante, ¿no? Hablar del erotismo de Fulci también tiene estos dos factores siempre muy mezclados. Es un discurso del cuerpo en general, no solamente del cadáver, sino del cuerpo vivo como objeto de deseo y el cuerpo muerto como objeto de miedo. Entonces hay como un doble valor del cuerpo que se encuentra y de pronto se encuentra en la misma escena porque ves este cuerpo en dos valores. Y de pronto estás deseando o estás mirando como un voyeur en la ducha o debajo del mar y de pronto sale este otro zombie que es el cadáver y tu cerebro está intentando entender qué quiere decir Fulci acerca del cuerpo en esa escena y te genera esta confusión rara que no sabes cómo procesar, pero es una mezcla que es un poco el sello de Fulci. Es muy raro. Pero bueno, eso. Gracias, Leslie, por esta conversa, por esta película. Por proponer la película, está genial. Tenemos una función increíble el próximo viernes, solamente para dejar en claro. Tenemos a Book Hunter en un peliculón, que es una de las películas, si te gusta Argento, si pensabas que te gustaba Argento con Suspiria, prepárate, amigo mío, porque vamos a pasar Fenómena, que es una película de corte, una que tiene un soundtrack increíble, porque ya el hecho que sea Iron Maiden en el soundtrack es increíble. Motorhead, o sea, es una película de terror con un soundtrack bastante interesante y además está Jennifer Connelly. Hay escenas como muy chuecas, no voy a spoilear nada, pero por ahí hay una participación nada agradable de ver de la propia hija de Argento, lo cual con eso se pasó 3 pueblos el tío, porque ya hace una cosa increíble con su propia hija. Y bueno, eso, solamente para dejar una anécdota final acerca de esa película, en algunos extras del disco, que seguramente nos quedarán muchas ganas de ver los extras, la versión de Blue Underground de este DVD tiene un disco especial solamente con extras de la película, porque es una película pues legendaria, y la hija de Fulci cuenta cómo cuando iba a ver a su papá trabajar, como cualquiera va a la oficina del papá, ella iba a ver a los zombies de Fulci, del papá, renegando en camillas mientras eran maquillados, y ella es como uno de los primeros traumas que tiene, es ver a tantos muertos en una camilla en un lugar tropical. Eso, entonces tenemos como varias películas, tenemos 2 películas más, y cerramos con una película que al mismo tiempo es una fiesta, que es The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman, que es una película que se ve, se escucha, se baila, se tararea, se grita. Es imposible estar quieto cuando ves esa película. Entonces tenemos 2 experiencias muy fuertes que nos esperan los siguientes viernes, con invitados muy especiales también. Así que eso, muchas gracias nuevamente, Leslie, por esta experiencia. Gracias a Bohemia por el espacio. Ha sido una noche verdaderamente mágica, porque una cosa es ver esta película y otra cosa es verla con chelas. Yo creo que hay cine para verla con cerveza. Perdón, Raúl, ¿qué cosa? Seguir, que sigan a los 3 tipos. Sí, lo que dice Raúl, que nos sigan y que la campanita. Y eso, que tengan un buen octubre viendo buen cine de terror y suscríbanse, ya saben cómo es el protocolo. No tenemos QR, pero bueno, en algún momento lo tendremos. Ahí recuerden no revivir. Tenemos un QR que está aquí, apareció. Si pueden escanearlo, los dirigirá. Es magia. Bueno, muchas gracias nuevamente y un abrazo a todos. Cuídense. Gracias, Leslie, nuevamente. Chao.